Por favor recuerden si pueden habilitar un momentico la cámara, ahí un ratico, como para volverles a ver la carátula. Profesor. Ingeniero, Sí, usted estaba explicando de que cómo íbamos a ubicar el 0.75 me habla más durito, me da el favor. Sí, ya continuamos con la parte del gráfico. Ah, bueno, listo, ingeniero. Listo, entonces estamos, para de pronto los que conectaron hasta ahorita, estábamos mirando primero respecto de cómo podíamos intentar desarrollar el ejercicio del taller, el punto E, donde nos quedábamos cortos respecto de los datos para poder determinar el D30 y el D60 y así poder meterlos en la fórmula de coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura para saber si es bien gradado o pobremente gradado ese suelo. Entonces, lo que yo les sugería era que, de todos modos, con los datos que tenemos, es decir, para el tamiz 200, para el tamiz 40, el tamiz 4 y creo que el tamiz 10, realmente solamente tenemos 4 datos. Por fórmula, específicamente en ese punto de ejercicio, en el suelo E, podíamos haber determinado por fórmula lo que era el diámetro efectivo 10, porque teníamos un límite inferior de 2.85 y un límite superior más cercano de 12, es decir, que 10 lo encontrábamos ahí. ¿Qué les sugiero? Bueno, pues aprovechemos e intentemos saber si ubicando los puntos en el gráfico de granulometría, pues podríamos proyectar la tendencia de la curva hasta dónde, hasta donde pueda yo determinar el D60 y el D30, que son los datos que me hacen falta para poder determinar lo que es el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Entonces, realmente, pues el gráfico va a llegar hasta acá. ¿Y qué hice? Simplemente generé la tendencia justo hasta donde, por el lado del D60, puedo proyectar a la curva, bajo y aquí obtengo el dato. Y aquí el D30, pues proyecto a la curva y aquí obtengo el dato. El del D30, en la parte del suelo E, el máximo número que tenemos cercano a este es 28, es decir, tendríamos lo que sería el límite inferior, pero por encima no tenemos ninguno, no tenemos 32, no tenemos 35, no tenemos 40, no tenemos 50, no tenemos 60 y algo, ¿sí? Entonces no tenemos un límite superior para esos datos. Entonces, desde el punto de vista gráfico, podíamos intentar desarrollarlo. La cuestión es que de todos modos los resultados pues van a tener bastante porcentaje de error, pero si logramos meterle
el dato del D60 y del D30, junto con el D10, que sí se podía hallar en la fórmula de coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, seguro que vamos a obtener para ese caso en particular cuánto sería. ¿Cuál es la cuestión real? Ah, bueno, que es que realmente necesitábamos más datos de granulometría para poder generar esos resultados de los coeficientes. Es decir, que yo pudiese hallar, aunque sea por interpolación, el dato del diámetro efectivo 10, diámetro efectivo 30 y diámetro efectivo 60. Entonces vamos específicamente, estábamos mirando para poder generar lo que es la ubicación de los puntos. Entonces, bueno, vamos con el primero y vamos a recordar cómo es que es. Entonces, el primer dato es 2.85, ¿sí? Entonces, por el lado aritmético es 2.85 porque es porcentaje que pasa. Entonces, perfectamente va a estar por esta zona. Más o menos ahí por donde está. Ahora vamos a ubicarlo por el lado de lo que es la parte semilogarítmica. Recordemos que en esta granulometría, en la curva granulométrica, inicia o va aumentando de derecha a izquierda, muy diferente como son lo normal de las escalas. ¿Para qué? Para poder ubicar bien el gráfico y analizarlo sin ningún problema. Entonces recordamos, ¿todos están viendo bien ahí el gráfico aumentado? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces tenemos aquí 0.01. Ya recordamos de que el tamaño de la abertura del tamiz 200 es 0.075. Entonces vamos a ubicar este punto donde realmente le corresponde. Entonces si este es 0.01, esta línea, esta será 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07. Vendría siendo esta línea, ahí donde dejo el cursor. ¿Qué pasa? Recordemos que en esto de semilogarítmico o logarítmico, lo que es la forma como se distribuye ese rango, prácticamente tendría que escalarlo y meterlo ahí. Es decir, que 0.075 no va a estar exactamente en la mitad, entre 0.07 y 0.08. ¿Por qué? Recordemos aquí, ampliadito. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. En el rango que hay de acá a acá, la quinta está realmente mucho más hacia allá de lo que vendría siendo la mitad de ese rango, ¿sí? Entonces, si eso es así, quiere decirte que si 0.075 queda, 0.07 queda por acá, 0.075 realmente va a estar muy pegadito al 0.08. Es decir, ese punto realmente quedaría ubicado por ahí. Vamos a hacerlo para todos. Vamos a ubicar todos los puntos. Listo. Entonces, ¿por qué sabemos de que ese dato nos quedó bien? Entonces, acá observamos, ¿sí? Por el lado del porcentaje que pasa, nos da que es 2.85, más o menos por acá, porque aquí en esta escala aritmética, 5 sí vendría por acá. Entonces, sí, más o menos por ahí debe estar el punto. Y por este lado, este es 0.01 y el tamaño de abertura para el tamiz 200, que es el que corresponde a ese dato, es 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07. Y el 0.075 está más cercano realmente en este tipo de escala logarítmica
hacia el siguiente punto del rango. Es decir, muy cercano es al punto 0,8, es decir, ahí donde lo tenemos. Por favor, me indican del otro punto cuánto es el tamaño de la abertura del tamiz. Es decir, me refiero específicamente al del tamiz 40, que el porcentaje que pasa sería 12. ¿Cuánto? 0,425. 0.425. Sí, señor. ¿Todos correctos? Sí, señor. Punto 425. Entonces volvemos al gráfico. Esto que estoy haciendo es precisamente lo mismo que podrían desarrollar ustedes si no tienen cómo imprimir y desarrollarlo en la hojita impresa. Lo pueden hacer específico directamente ahí en el computador, bajan el archivo de Edmodo, como está en PDF, le hacen una captura con la herramienta recortes y lo insertan como insertar una imagen en una hoja de Word. Les recomiendo que la hoja la condicione, es decir, la ponga en formato horizontal para que se desarrolle mejor la tabla. Y ya sobre eso, pues utilizan simplemente insertar formas y pueden insertar la que quieran. Para el caso yo estoy utilizando lo que tiene que ver con elipse o círculo y pues le doy esa formita específica. ¿Sí? Vamos con el otro punto. Entonces vamos a buscar, voy a darle copiar. No tengo que irme de nuevo a insertar allá, simplemente me paro sobre él y cuando me salga la crucecita, le doy control C y control V. Él de una vez me la va a pegar cercana a donde estaba, que es lo que ocurre aquí. Entonces, para poderla desplazar toda, tengo que buscar de que me salga el cursor como si fuese una crucecita, es decir, que lo puedo desplazar hacia cualquier lado. Y nos vamos a buscar el dato número 12. 12 en general va a estar más o menos como por aquí. Y el dato de punto 475, entonces, punto 425, esto es punto 1, este va a ser punto 2, punto 3, punto 4. Punto 41 está casi en la mitad. Punto 42, pues estaría más o menos de la mitad, un poquito para allá de ese dato. Vamos a volvernos a ubicar dónde estaría la parte de 12. Y verifiquemos. Si este es punto 1, este será punto 2, punto 3, punto 4. Y un poquito desplazado de la mitad, del 4.25. Incluso desplacémoslo un poquito más. ¿Sí? Ir por el lado de la parte aritmética, 12, si esto es 10 y esto es 20, que sí sigue siendo la misma proporción, entonces va a estar, 15 estaría en la mitad, por lo tanto 12 tiene que estar menos de esa mitad. Vamos a subirlo un poquito. Más o menos por ahí. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos de los puntos esos que estamos determinando. Me ubico sobre él, control C, control V, y lo vuelvo a desplazar hasta el siguiente. Entonces, ¿el siguiente quién es? El siguiente sería 21 por el lado de porcentaje que pasa, y la abertura del tamiz número 10, ¿cuál es la que tenemos, por favor? 2. 2, ingeniero. 2 directo. Ok.
Entonces, ¿dónde está 2? En la parte logarítmica. Aquí sí nos queda facilito porque da específicamente en la siguiente rayita. Si este es 1 y este es 10, 1, este va a ser 2. Ahora vamos a buscar 21. 21, ¿dónde estará? 21 más o menos debe estar por ahí. ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Sí está bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Cuál nos falta? Nos falta el último punto. Entonces, una vez más, me paro sobre él, control C, control B, y ya voy a poderlo desplazar. El siguiente 4. punto es el número 28 por el lado del porcentaje que pasa, ¿sí? Y corresponde al tamiz número 4. ¿Cuál es la abertura del tamiz número 4, por favor? 4.75. 4.75. Si esto es 1, 2, 3, 4, una vez más, 4.75 va a estar más pegado a la que es 5, ¿sí? Y por el otro numerito, el número que corresponde al porcentaje que pasa, ¿cuánto es? 28. 28. Sí, señor. Listo, 28. Y esto es 1, 2, 3, 4. 4.75 va a estar de la mitad para allá, muy cerquita muy cerquita de la línea 5. Y pues obviamente por debajo del 30. Entonces voy a disminuir un poco el gráfico. Entonces ya podemos observar esto. ¿Qué podemos hacer? Entonces lo que yo les decía, mira, estaba casi igual como la tenía, pero en esta se nota como más tendencia de la curva. Entonces ahora vamos a intentar unir esos puntos. También lo podemos realizar aquí directamente en el Word. Entonces le damos insertar, volvemos a autoformas y buscamos, puede ser el que es tipo curva, ¿sí? Puede ser también el que es tipo a mano alzada, como quieran. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues a partir de los puntos que tenemos. Iniciamos en ese, me pasa por acá, me pasa por acá, me pasa por acá. Y ojo, ¿qué voy a hacer? Estoy intentando específicamente que me toque todos los puntos. Hasta ahí no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que hablo de tendencia? Que esta curva más o menos lleve esa misma pendiente. ¿Hasta dónde? Como no tenemos más datos, pues más o menos podemos generar que nos llegue manteniendo esa misma tendencia. ¿Hasta dónde? Hasta que logremos tocar los datos que necesitamos. ¿Quiénes necesitamos? El de 30 nos quedaba muy cerquita porque aquí efectivamente el dato del límite inferior era 28 y 28 sí es muy cercano a 30 por el lado aritmético. Vamos con el de 60. Entonces, para el de 60 sí definitivamente nos toca proyectar. Por eso es que les digo que de todos modos tiene bastante porcentaje de error, puesto que esto es una tendencia de lo que ya teníamos antes, pero en general podría funcionar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Voy a agrandar hacia esa zona. Entonces, si nosotros logramos, sin tener puntos, proyectar esa curva, ¿sí? Esto lo podemos hacer hacia arriba o eventualmente que los puntos los hubiésemos tenido
en la parte superior, lo podemos proyectar hacia abajo. Es decir, si el que no hubiésemos tenido era para hallar, por ejemplo, el de 10, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Específicamente, tenemos eso, tenemos la gráfica. ¿Cómo vamos a determinar el 60 y el 30? El 10 lo podemos determinar por gráfico y por fórmula, pero ya sabemos que por fórmula, si podíamos interpolar, siempre va a dar un número más exacto. Entonces ese lo desarrollamos ¿por qué? Por fórmula sin ningún problema, aunque en gráfico nos debe dar más o menos la misma respuesta. Ahora, los que no teníamos, porque no teníamos datos que pudiésemos pegar en la curva, entonces nos vamos de nuevo, insertar formas, y le vamos a dar en el caso de línea, ¿sí? Nos venimos, por ejemplo, para el 60. Profesor, una pregunta. Sí, Bueno, ¿no deberíamos tomar para el de 60 y el de 30 a partir del diámetro del tamiz? me habla un poquito más duro. ¿Cómo así? ¿Cómo? Que si no deberíamos tomar los valores del porcentaje que pasa a partir del diámetro del tamiz. Los porcentajes que pasa a partir del diámetro del tamiz. No porque, pues, digamos que aquí o sea, es muy difícil decir de cuál va a ser el porcentaje que pasa si usted no lo tiene, ¿sí? Usted va a tener el diámetro del tamiz, pero o sea, hacer la proyección nos toca definitivamente es de esta forma, que sea, digamos, ubicar los puntos anteriores y generar lo que es la gráfica. Para el caso, nos venimos por el 60, pegamos en la curva y proyectamos hacia abajo.
Y aquí obtendríamos el dato para el D60. Con el del D30, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo, insertar forma. Esto lo estoy haciendo solamente si es que no lo pueden desarrollar en una hoja impresa. Entonces nos venimos para el lado donde está 30, como es la escala aritmética, lo proyectamos hasta la curva. Y una vez más hacia abajo. Y aquí obtenemos el dato de 30. El de 10, pues también lo podríamos sacar gráfico y por fórmula. Vamos a hacerlo. Y proyectamos hacia abajo. Por favor, ¿me pueden decir cuánto les había dado en la interpolación el dato del D10? 0.38, profesor. 0.38 les dio por allá. Aquí 0.2 y aquí sí se sabe que es después de punto. Sí, voy a ampliar ahí un poquito. Sí, definitivamente aquí nos daría 0.30 y algo. Sí, pues por esa misma razón, allá en la fórmula, pues se puede obtener un resultado más acertado. Pero digamos que desde el punto de vista de intentar darle respuesta al ejercicio, se le pudo haber determinado de esta forma. ¿Se entiende eso? ¿A qué me refería yo con que podían proyectar la tendencia que viene en la curva y que gráficamente en tal caso los podríamos determinar todos los datos? Ahora, con el dato de D60, con el dato de D30 y con el dato de D10, pues los que tengan para poder utilizar la fórmula de interpolación, utilizan la fórmula de interpolación para meter esos datos en la fórmula de coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. El que no tengan o los que no tengan, pues los pueden determinar por gráfico y es el dato que les haría falta y con eso ya se puede desarrollar la fórmula de coeficiente de uniformidad, coeficiente de curvatura y por tanto determinar si es bien gradado o pobremente gradado. Recordemos que tiene que cumplir ambas fórmulas según los rangos que hay para que sea bien gradado. Si no cumple alguna, de una vez es pobremente gradado. ¿Entendido eso? Sí, señor. Listo. Corazón, les voy a compartir por acá unos ejercicios a este mismo estilo y por favor, pues ahí cogen otro poquito más de agilidad y me van preguntando, me preguntan sobre ellos. ¿Listo? Sí, señor.
Listo. Ya les comparto acá esta pantalla. Por favor, todos ven ahí una tablita con 3 suelos. Sí, señor. Ok. De entrada, vamos a desarrollarlos todos, pero me interesa sobremanera el suelo número 3. ¿Qué van a hacer? Exactamente lo que hemos desarrollado por el sistema de clasificación ASTO y por el sistema de la unificada, ¿sí? La USCS. Entonces, por favor, desarróllenlo ahí de una vez en sus cuadernitos y, si es el caso, en Word y desarróllenlo. Me van preguntando si tienen alguna duda al respecto. Ingeniero. Sí, cuénteme. Donde no aparece nada, ceros, ¿cierto? ¿Perdón? Ahí en el 3/4 no aparece nada, sería 0. En el 3/4. El porcentaje que pasa. En el suelo. Ah, sí, claro. Aquí no, pues, simplemente no tiene. Pues, es decir, lo que está pasando es el 100%, ¿sí? Entonces, Bueno, para este gracias. suelo, pues realmente el dato que ustedes van a trabajar es a partir del 4, también número 4. Para este también. Para este sí, a partir del de 3/4. Listo, ingeniero, gracias. ¿Listo? Ingeniero, Sí. ¿se los enviamos? Sí, lo van desarrollando para poder verificar de si lo están desarrollando bien o algo. O por lo menos saber qué duda tienen respecto de eso. Entonces, váyanlo desarrollando y me lo van mostrando. Bueno.